configuración en texturizado. El siguiente menú es este de aquí. El menú nos dice cuando queramos hacer transformaciones alrededor de qué. Si queremos que las cosas se hagan alrededor del cursor, si queremos hacerla alrededor del punto medio de lo que tengamos seleccionado, del objeto activo que tengamos en ese momento, etcétera. Ya veremos más adelante cómo usarlo. Este iconito de aquí al lado lo que dice es si se quiere manipular los centros de los objetos. Ya veremos también cómo se hace. Esta parte de aquí lo que nos dice es cómo modificar de forma muy sencilla con el ratón los objetos. Este primero lo que hace es ocultar o no ocultar estos pequeños ejes que teníamos aquí puestos. Y en la derecha nos dice qué queremos hacer con esa flecha. La que él tiene puesto por defecto, que tiene aquí esta forma de flecha, lo que permite es mover el objeto seleccionado, cuál es la dirección de cualquiera de los ejes. Si en vez de esto seleccionamos este de aquí, que es para escalar, pues lo que nos permite es modificar el tamaño de los objetos. Y este de aquí lo que nos permite es girarlos. Volveremos sobre eso después. Cualquiera de ellos, vamos a dejarlo en esto, cualquiera de ellos se puede trabajar en dos modos. También hablaremos de eso cuando hablemos de objetos, en modo global, local o gimbal. El gimbal no lo vamos a usar. Luego tenemos aquí una pequeña tablita de 20 cuadraditos, porque dentro de cada escena, y como pasa con la mayor parte de los editores gráficos, Photoshop, GIMP, etcétera, Blender permite trabajar a nivel de capas. Ya veremos cómo se trabaja a nivel de capas, por qué es importante trabajar a nivel de capas, cómo se activan o desactivan. Aquí ahora mismo lo que nos está diciendo es que de las 20 capas solamente hay objetos en la primera, por eso aparece un puntito dentro del primero, y aparece en amarillo porque nos dice que ese es el objeto que está activo ahora mismo. Siguiendo con nuestro menú, esto tiene que ver con layers, no lo vamos a necesitar para nada. Esta parte de aquí, si le damos, permite activar o desactivar movimiento, escalado, etcétera, proporcional. Ya veremos lo que significa. Esto de aquí es para hacer un snap, para que cuando hagamos movimiento pues se vaya ajustando no se mueva tan libremente, sino que se vaya ajustando a lo que tenga más cerca en algún sentido. Puede ser, por ejemplo, con respecto al incremento, o sea, si ahora lo vamos moviendo, vemos cómo se va moviendo saltando con respecto al grid que tenemos puesto. Puede ser interesante respecto a grid o respecto a vértices. Pensemos, por ejemplo, que tenemos hecho ya un objeto, cogemos y le hacemos otro objeto que se lo queremos unir, pero de forma que se una un vértice con un vértice, pues ahí nos permitirá hacerlo de forma más exacta, etcétera. Nosotros por lo pronto lo vamos a desactivar. Y finalmente estos dos botoncitos permiten hacer una captura de pantalla de forma rápida sin demasiada calidad. Si le damos, esperamos un poquito, vemos que nos sale una copia de lo que teníamos. Le damos escape para salir, ¿no? Y esencialmente pues ya hemos visto cuál era el menú y cuál era la configuración básica de el trabajo con la pantalla 3D. Siguiendo un poco con esto de algunos tipos de ventanas que vamos a ver hoy, vamos a dedicarle un momentito solo al outliner. Aquí tenemos el outliner. Esencialmente lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos una única escena, que dentro de esa escena, si le damos aquí, nos está diciendo configuración de los layers. No vamos a meternos demasiado en eso. Que tiene un mundo, y en ese mundo pues lo que tenemos es una cámara, un cubo y una lámpara. Cualquiera de ellos pues nos da acceso a alguna de las propiedades internas. Aquí tenemos un cubo, nos está diciendo, ya veremos después, que tiene un cubo con un material. Y lo importante de esto es entender un poco lo que significan estos tres botoncitos de aquí. El primero lo que nos está diciendo es si queremos que se vea o no se vea el objeto. Si le damos, vemos como el objeto desaparece, se puede ver o quitar. Es muy cómodo cuando tenemos muchos objetos, pues quitar bastantes para que sea más fácil trabajar con los restantes. Este botoncito nos dice si el objeto se puede o no mover o escalar. Si le digo que no, ya vemos que no han desaparecido nuestras flechitas porque el objeto no se puede mover. Cuando yo le digo que sí, sí que se puede mover, pero porque no lo tenía seleccionado, perdón. Pues si le doy esto, me desaparecen. Si le vuelvo a dar, pues me debería de aparecer. Porque no está seleccionado. Me permite volver a mover.
Finalmente, este último botón es en el caso de que vayamos a hacer algún render de imagen, pues si ese objeto va a aparecer o no en el render. Es algo común a todos los objetos, ya veis que todos tienen el de si se ve o no se ve, si se puede o no modificar, si va a aparecer o no en el render. Es una ventana bastante sencilla y permite, por supuesto, también aquí arriba buscar objetos. Vamos a terminar esta pequeña introducción echándole un vistazo a lo que es la ventana de propiedades. Es bastante completa, bastante compleja y no nos vamos a detener en todos los detalles, sino solamente en aquellos que nos interesan a nosotros. Cada uno de estos botoncitos abre un menú distinto abajo y vamos a empezar por, antes de ver los menús, pasar a trabajar en juegos, ya que si no, algunos de los menús no aparecerían o no nos aparecerían con los botones que a nosotros nos interesan. Entonces vamos a meternos en el motor de juegos, en Blender Game, y vamos a ver desde el principio qué va significando cada uno. El primero es una configuración de render. En el caso de jugar, de estar trabajando con el Blender en forma de juego, lo que nos está diciendo es cuál va a ser la configuración luego de nuestro juego. Entonces empezamos con una parte que dice cómo va a ejecutarse el juego. De hecho, nosotros podemos ya intentar ejecutarlo en modo juego. Sin más, le decimos que empezamos. Vemos cómo solo quedan los objetos, han desaparecido lo que eran las luces, cámaras, etcétera. Solo nos dice que nuestro juego aparecería tal y como está ahí, un cubo ahí en medio gris que ahora mismo no podría hacer nada. Para salir no le damos escape. Aprovechamos para decir que aparte de dándole aquí para empezar en modo juego, aparte de eso se puede unir a la pantalla y darle a la P de play, escape para salir. Lo siguiente que nos dice es la resolución que va a tener nuestro juego. Blender, aparte de la posibilidad de hacerlo dentro de una ventana, tiene la posibilidad de hacerlo en una ventana fuera de Blender, es lo que se llama el motor que trabaja standalone. Y un poco lo mismo, lo único que lleva también la opción de que sea pantalla completa, etcétera. Siguiendo hacia abajo, Blender lleva la posibilidad de jugar los juegos en modo estéreo, lleva la posibilidad de ninguno. Perdón, me he ido aquí y se me ha olvidado, he perdido la configuración, se me olvidó decir que en preferencias de usuario volver a poner que quería emular el numpad. Bueno, pues si voy a modo de juego y le digo que lo quiero en modo estéreo, cuando le doy a la P aparece en azul o verde, rojo en este caso, para jugar con gafas de estas, verde y rojo, y da la posibilidad de hacerlo con cuál es la separación entre los ojos. Lleva más opciones, pero a no ser que tengáis un monitor especial para interlaces o cosas por el estilo, nosotros no lo vamos a usar. También lleva la opción, que es graciosa, de tipo DOM, de forma que aparece como dentro de una esfera con todo distorsionado como si lo estuviéramos viendo dentro de una esfera. No vamos a dejarlo por lo pronto en ninguno. Nos encontramos ahora otro pequeño menú aquí, donde pone la forma de sombreado. Realmente la forma en que debe estar es GLSL, que es más realista, pero en monitores que no den buen rendimiento pues se puede también poner una sola textura o en multitextura. La diferencia fundamental es que solamente GLSL permite sombras en tiempo real. Esta parte no nos interesa especialmente, aquí nos encontramos otra serie de indicaciones sobre cómo va a ser la visualización del juego, el número de frames por segundo, etcétera, ¿no? Y algo sobre sonido y bake, del que hablaremos más adelante. Bueno, hemos visto un poco cuál es la configuración del render, que me permite un poco ver cómo va a salir luego el juego. En cuanto a escenas, aquí viene un poco de información de nuestra escena, no vamos a necesitarlo. El siguiente es un poco la configuración del mundo. Vamos a ver cuáles son los botones interesantes. Por supuesto, encontramos con que este es nuestro mundo, podríamos tener más de uno. Nos dice cuál es el color de horizonte que queremos usar. Fijaros que cuando yo le doy a P sale el fondo gris. Sin embargo, si yo quiero un fondo azul, basta darle aquí, le damos un poco más de luz, lo ponemos en color azul, vamos fuera para aceptar y ahora cuando le doy a jugar nos sale un fondo azul. El ambient color no es recomendable, lo que hace es generar una luz de ambiente que digamos que rodea a todos los objetos para dar una iluminación. En principio él no lleva ninguna por defecto, pero haceros la idea, por ejemplo, de que si le queréis poner una iluminación de tipo amarillo, objetos que parecían blancos, pues ahora pasan a ser amarillos.
Lo que sí sirve es, si queréis, si la vuestra escena es muy oscura o no tiene prácticamente luces, pues lo que hace es que la escena pueda parecer más clara. Yo normalmente no lo uso, prefiero poner las luces a mi gusto. Lo siguiente que lleva es la posibilidad de poner niebla, con las configuraciones, varios tipos de configuración de niebla, dónde empieza, dónde termina, ya lo veremos. ¿Cuál es el motor de física que nosotros vamos a utilizar? Lo dejaremos por defecto, solamente indicar que se le puede cambiar la cantidad de gravedad para que los objetos caigan más o caigan menos, o incluso ponerle gravedad cero para si estamos haciendo un juego de naves en el espacio para que no haya gravedad, etcétera. Y la parte de simulación de obstáculos ya lo veremos cuando hablemos de mallas de navegación. Seguimos. Los siguientes son propiedades de mi objeto. Me dice dónde está el objeto, cómo está girado, cómo está escalado. Una parte más aquí de información, no vamos a meternos en ella. Relaciones, o sea, si está emparentado o no, ya lo veremos también más adelante, si pertenece a algún grupo. Y es interesante esta parte de aquí, y es cómo queremos verlo, no cómo queremos verlo en el juego, sino cómo queremos verlo mientras nosotros diseñamos. Por defecto, en el juego nosotros lo vemos exactamente igual que lo diseñamos, pero no es necesario. Fijaros que como esto estaba texturizado, a mí me parece que es texturizado, pero yo puedo decirle que lo quiero ver tipo wire. Entonces, a la hora de hacer yo el juego, pues lo voy a ver así. Sin embargo, cuando yo le dé a jugar, lo voy a ver texturizado. Ya veremos un poco su uso. Y yo lo voy a dejar como estaba. Y en algún caso, pues puede ser interesante alguna opción, tipo X-Ray. Ya veremos lo que es. En cuanto al resto de las propiedades de objeto, ahora mismo no nos interesan para nada. Los siguientes dos iconos son para restricciones. Ya veremos para qué sirven. Por ejemplo, son tipo para hacer una puerta y cosas de ese tipo. Modificadores, también ya veremos cómo se hacen modificadores sobre objetos y por qué son importantes. Información de la malla del objeto. Por lo pronto ya veis que está esencialmente vacío. Información sobre su material. Ahora mismo tiene un material, el nombre del material, algunas características. Cuando hablemos de materiales y texturas lo haremos más en detalle. Pero así a simple vista solamente decir dos cosas. Primero, que aquí se puede cambiar el color, la parte de difuso. Se puede decir, por ejemplo, que yo quiero que sea color rojo. Perdonad, creo que se me había quedado aquí en el ambiente. No, está a cero. No sé por qué porque dejé marcada la niebla. Entonces me está apareciendo aquí como si tuviera niebla y obviamente no lo tiene, ¿no? Estaba interfiriendo sobre el color. Bueno, pues eso, podemos elegir el color, lo podemos elegir o bien sobre la rueda, o bien utilizando los valores RGB. Por ejemplo, si queremos un rojo puro, podemos ponerlo con el rojo a 1 y el resto a 0. Y otra cosa interesante es la cantidad de reflejo. Si lo veis, la diferencia es bastante obvia. Aquí tenemos en la esquina tenemos una especie de reflejo que si le quitamos el especular pues nos encontramos con que no aparece. Ya hablaremos más sobre esto porque las opciones de material, como ya veis, son bastante amplias y no son solamente en el sentido que uno espera de material, sino también propiedades físicas de fricción, etcétera, que hace que luego los objetos resbalen más, resbalen menos, reboten más o menos. Asociado a los materiales aparecen las texturas, ya hablaremos sobre ellas. El botón de partícula no está disponible en la forma en juego, o sea, no se puede hacer tipo nieve, etcétera aquí. Y finalmente tenemos un pequeño botoncito de física en el que nos dice qué tipo de física queremos aplicarle al objeto, si queremos que se vea o no, cómo queremos que choque, etcétera. Con respecto, por terminar, sí que quería decir que lo que debe de estar siempre en cualquier juego es lo que debemos de estar seguros al empezar a trabajar es que aquí debe de estar el motor que estamos utilizando, debe ser el de juego. En la pantalla 3D, en cuanto a la visualización, debe estar puesto en texturado y en el render debe estar puesto en GLSL para tener acceso a las sombras. Si no, nos podemos encontrar con que algunas de las cosas que veamos pues no nos sirvan. Bueno, pues esto es todo para este tutorial en el que hemos visto un poquito cuál es la configuración global de Blender, cómo se puede modificar la configuración de ventanas, qué significan esencialmente los menús, y nos hemos centrado un poco en ver cómo se manejan a nivel básico la pantalla, la ventana 3D, la ventana de outliner y la ventana de propiedades.